Saludo con gusto a Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública del Gobierno mexicano. Gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, Guillermo, encantado de estar aquí contigo en tu programa y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Aurelio. ¿Cuál es tu opinión sobre el conflicto entre el gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que hemos venido relatando a lo largo de las últimas semanas? Mira, primero que es un problema que autogeneró Morena, ¿no? Si el conflicto que hoy tienen con la CENTE es algo que ellos mismos generaron. ¿Por qué? Porque durante muchas décadas el principal problema de la educación fue que los líderes sindicales tenían el control de la vida profesional de los docentes. ¿Qué significa esto? Significa que los líderes sindicales eran los que controlaban los ingresos, las promociones, los salarios y los cambios de escuela de los docentes, que es muy valioso para ellos. Y ese control lo usaban de manera clientelar. ¿Qué significa esto? Significa que los líderes sindicales condicionaban el acceso a todos estos beneficios a que los docentes realizaran trabajo político para el sindicato. En el caso del CENTE con S, el sindicato grande, generalmente implicaba movilización electoral y la CENTE protesta, aunque también hacían movilización eh, electoral. Y esto les daba a los líderes pues un gran poder porque podían coaccionar, dijéramos, la movilización de los docentes, es decir, los obligaban a hacer este trabajo. Te pongo un ejemplo. En el caso de los líderes de la CENTE, tenían un instrumento que por desgracia hoy regresó que se llama cartilla sindical. Y en esa cartilla sindical los líderes llevan el control de las asistencias a las marchas, no a los salones de clase de los docentes. Y quien no tiene un 80% de asistencia a las marchas lo bloquean y no puede, por ejemplo, aspirar a una promoción o a un aumento salarial. Bueno, ese problema, que era muy injusto con los docentes porque vivían pues bajo esta tiranía de los líderes sindicales, que era también muy injusto con los estudiantes porque esto impedía el libre ejercicio de la profesión docente y por lo tanto tenía un impacto negativo en la calidad educativa. Este problema lo resolvimos con la reforma educativa que hicimos en el gobierno del presidente Peña Nieto entre 2012 y 2018. Ahí creamos una nueva institución del Estado mexicano, que era el Servicio Profesional Docente. Y el Servicio Profesional Docente separó la carrera de los docentes del control de los líderes sindicales. Es decir, hicimos a un lado a los líderes sindicales y en lugar de que las contrataciones, las promociones, los aumentos salariales, etcétera, dependieran de la voluntad del líder, los docentes lo ganaban a partir de su mérito y esfuerzo porque las plazas se concursaban, eran concursos nacionales abiertos, los ganaban los mejores, lo mismo las promociones, lo mismo los salarios. Entonces, eso, por un lado, permitió que los docentes se liberaran del control de los líderes, ya que al ya no deberles la plaza, ya no les tenían que obedecer. Segundo, eso permitió que pudieran hacer una carrera libre, independiente, y ese desarrollo profesional permitió elevar la educación, como lo muestran la evidencia de muchos estudios que se han hecho actualmente. Y eso tuvo como consecuencia que al perder ese control los líderes sindicales perdieran poder, Guillermo. En el caso de la coordinadora, te vuelvo a poner un ejemplo, cuando iniciamos la reforma educativa en 2013, que la CENTE era muy poderosa, los líderes, intentando bloquear la reforma porque sabían que iban a perder el poder, lograron movilizar en 2013 a cerca de 80,000 maestros aquí a la Ciudad de México y lo sostuvieron por 6 meses. Cuando estábamos concluyendo la implementación de la reforma educativa en 2017-2018, al perder esos controles, la CENTE ya solo, los líderes de la CENTE ya solo podían movilizar a menos de 10,000 maestros y no los podían traer a la Ciudad de México. Es decir, era un problema que duró muchos años, pero que finalmente se le había encontrado una solución. ¿Qué pasó? Pues lo que sucedió es que al ganar Morena, una de las primeras medidas del gobierno del expresidente López Obrador en 2019 fue echar abajo la reforma educativa. Y al hacer eso, reconstituyeron, restablecieron el viejo régimen educativo y les regresaron
a los líderes sindicales el control sobre la vida de los docentes, bajo la lógica de que con ese control, tanto el CENTE como la CENTE harían movilización electoral a favor de Morena, lo que efectivamente ha sucedido, pero lo que también pasó es que al regresarles ese control y volver a ser poderosos a los líderes, también les dieron los instrumentos para presionarlos y chantajearlos, para pedirles todavía más cosas, como lo están haciendo hoy con la ley del ISSSTE y con muchas otras cosas más. Quieren terminar de tomar control de la carrera de los docentes, quieren más recursos, pero como Morena les regresó ese poder, hoy tienen la capacidad de hacerlo y el gobierno no tiene instrumentos, porque se los regresó a los líderes sindicales, para gobernar el sistema educativo. Entonces, eso es lo que nos tiene hoy entrampados en un problema que es muy profundo, porque además de que impacta en la gobernabilidad y tiene desquiciada a muchas ciudades del país, hoy tiene a prácticamente 1,5 millones de niñas y niños en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán y en Zacatecas sin ir a la escuela, violando su derecho a una educación. Entonces, pues esto es un drama, pero es un drama que generó el propio Morena y que hoy no sabe cómo controlarlo. Con todo lo que me dices, parece respondida la pregunta que te voy a hacer a continuación, pero la voy a hacer de todas maneras. Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública, ¿son justas las demandas de la coordinadora? Mira, no me lo parece, porque por un lado están pidiendo terminar de tomar el control de la vida de los docentes, ¿no? Ya recuperaron prácticamente todo ese control, como lo explicaba hace un momento, cuando López Obrador tiró la reforma educativa, pero quieren más. Pues eso es muy injusto, porque lo único que va a hacer es hacerlos más poderosos políticamente, y a los maestros los va a poner en una condición de mayor sumisión a los líderes sindicales, bloqueando cualquier capacidad o posibilidad que tengan de hacer una carrera profesional en libertad. Y eso termina afectando profundamente la calidad de la educación. Entonces, eso que piden, pues por supuesto que no es justo. Que pidan más dinero tampoco es justo. Y el tema de las pensiones, pues claro que todos queremos que todos los mexicanos tengan pensiones dignas, pero pues lo que están pidiendo simple y sencillamente no se puede pagar. Entonces, pues me parece que nada de lo que están pidiendo es justo, y en el fondo ellos lo saben. Lo que están haciendo es mostrando la fuerza que les regresó Morena, para generar presión e intentar sacar lo más posible. Y para eso elevan las peticiones que tienen, pero regresaron al juego de siempre, que es el juego de la movilización, la negociación y regresar a la movilización. Es decir, dejan a los niños sin clases, desquician las ciudades con sus movilizaciones, ponen al gobierno contra las cuerdas, le piden una mesa de negociación, en la mesa de negociación le extraen más recursos, hacen un repliegue táctico, pero como ya tienen más recursos, tienen más fuerza para regresar y volver a empezar un ciclo que nunca termina. Eso es lo que habíamos logrado romper con la reforma educativa. Eso dejó de suceder porque dejaron de tener los controles para la movilización. Eso es lo que les regresó Morena, y hoy Morena no sabe cómo salirse de ese círculo. Entonces, las peticiones o lo que están demandando son simples excusas para tener este ciclo que les da poder político y que les permite extraer más recursos que solamente ayudan a los líderes y que van en detrimento de los docentes y de los... Hablabas, Aurelio Nuño, del tema de las pensiones, y quisiera preguntarte, para que nuestro público lo comprenda de una mejor manera, ¿por qué es inviable particularmente la exigencia de derogar la ley del ISSSTE de 2007? Bueno, centralmente porque lo que ha sucedido en México es un crecimiento demográfico, es decir, un crecimiento de la población, en donde la población se ha envejecido. ¿Qué quiere decir esto, Guillermo? Quiere decir que cada vez hay más gente que está en edad de retiro respecto a las personas que estamos en edad laboral. Y eso es un cambio en la pirámide poblacional del país. Esto no era así porque México creció mucho durante los años 60, durante los años 70 la población creció mucho, entonces durante muchos años tuvimos mucha población joven y relativamente poca población vieja. Entonces, poca gente se retiraba, mucha gente trabajaba, y eso permitía
que las pensiones que pagaba el gobierno para los trabajadores del gobierno, pues las pudiera pagar por completo el gobierno. Pero eso empezó a cambiar, empezó a haber cada vez más gente en retiro y empezó a crecer el número de gente en retiro respecto a quienes están trabajando, y entonces pues se empezó a multiplicar de tal manera el costo de las pensiones que se volvió impagable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para pagar pensiones tienes que quitar recursos a la educación, a la salud, a la seguridad, y pues eso tampoco se puede. Y entonces se hizo un nuevo régimen de pensiones en donde, para poder equilibrar este costo, el gobierno no paga el total de las pensiones, sino a lo largo de la vida profesional, cada uno de nosotros aporta parte de su pensión que va ahorrando en un fondo y el gobierno pone otra parte, y entonces eso, digamos, aligera la carga. De otra manera, pues sería impagable y entonces tendríamos que cerrar escuelas para pagar pensiones. Lo que quiere la CENTE es regresar al viejo modelo para que los maestros no aporten parte de su pensión y que todo lo pague el gobierno. Pues eso desafortunadamente no es posible. Eso cuesta alrededor de 20 puntos del Producto Interno Bruto. Eso es muchísimo. Eso equivale a toda la recaudación que hace el país. Más o menos México recauda al año 20 puntos del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el total de la economía, el total de lo que produce la economía. Entonces, simple y sencillamente es impagable. Y eso lo saben los líderes. Y por eso ponen una demanda que saben que es incumplible, porque eso les permite mantener permanentemente la lógica de la movilización, porque como nunca se los van a cumplir, siempre van a tener el pretexto de continuar, y en el Inter van extrayendo otras cosas que sí les dan y que están muy mal, porque terminan socavando el sistema educativo, a los docentes, a los alumnos, y los únicos que ganan en esta lógica son los líderes. Pero insisto, esto es algo que provocó Morena porque era un problema que ya se había resuelto. Con base en todo lo que dices, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, ¿hace bien el gobierno, hace bien Claudia Sheinbaum en batear a la dirigencia de la coordinadora y cerrar las negociaciones con la CENTE? Por supuesto que hizo bien, de hecho se tardó muchísimo, pero el problema que va a tener la presidenta para poder avanzar genuinamente en lo que está planteando es que para poderles quitar el poder a los líderes sindicales que los propios gobiernos de Morena les regresaron, tiene que cortar la alianza política que tiene tanto con el CENTE como con la CENTE, porque aunque ahorita están, dijéramos, en confrontación con la CENTE es parte de la coalición gobernante de Morena. Cuando llegan las elecciones, la CENTE moviliza a favor de Morena. Hay diputados de Morena que son líderes o exlíderes de la CENTE. Entonces, el gran reto para la presidenta, y que lo que dijo no se quede en palabras o en un intento fallido que en los próximos meses pues no pueda avanzar y tenga otra vez aquí a la coordinadora, es que es un paso muy difícil, porque va a tener que cortar la alianza que tiene tanto con la CENTE como con el CENTE. Ojo, el CENTE no se manifiesta, el CENTE no se ve, pero tienen una alianza igual en donde los líderes del CENTE controla, al igual que la coordinadora, la carrera profesional de los maestros, de los docentes, como lo explicaba hace un momento, pero en lugar de pedirles que hagan plantones y manifestaciones, lo que les piden es que hagan movilización electoral a favor de Morena. El líder del CENTE es senador por Morena y son los que hacen la afiliación a Morena y son los que cuando llegan las elecciones hacen movilización electoral y lo hacen a partir de tener el control de los docentes. Entonces, si la presidenta quiere quitarle eso a la coordinadora, se lo tiene que quitar también al CENTE, y el CENTE pues es parte estructural de su alianza, que además le conviene porque le moviliza votos, y la CENTE también. Entonces, a mí me parece bien lo que dijo, pero de aquí a la realidad falta mucho, porque si genuinamente quiere resolver el problema, la presidenta tiene que regresar al esquema de la reforma educativa que implica cortar su alianza con los sindicatos, y eso está por verse. Ojalá lo haga, hago votos porque suceda, pero tengo serias dudas de que eso vaya a suceder, Guillermo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho popular, que aplica para la situación que enfrentamos. Ya veremos qué sucede. Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública del Gobierno mexicano,
Muchas gracias por estar con nosotros.